todos y a todas, bienvenidos un día más a mi canal. En el vídeo de hoy, como estaréis viendo en el título, os vengo a traer mis tips de organización, de cómo tener tiempo para todo. Y también los tips que os enseñaré es de cómo tomo yo los apuntes, cómo tengo mis apuntes, cómo me organizo a la hora de estudiar, etc. Antes de empezar, quería deciros que tengo pensado hacer un life hacks de clase o tips de clase. Y life hacks es como para hacerte la vida más fácil, algo así. Y son unos truquitos que yo suelo hacer tanto por la mañana como de mi día a día, y la verdad que me van muy bien. Así que algunas me lo habéis dicho, yo ya los tengo apuntados todos, pero aún así quiero saber si estáis interesadas en que haga ese vídeo. Así que si os apetece ver ese vídeo de más truquitos de estos, puedes darle like a este vídeo y dejármelo también en un comentario. Así que no me enrollo más y si te interesa, sigue viendo el vídeo. Bueno, voy a ir enseñándoles mis truquitos, los que he ido aprendiendo estos años que llevo estudiando y lo que a mí me ha funcionado y que me ha ido bastante bien y que lo sigo haciendo. Y bueno, para mí el primer tip que es imprescindible en mi vida es tener una libreta o agenda donde apuntar todo lo que tenga que apuntar. En mi caso tengo 4 libretas o agendas porque claro, como hago vídeos para YouTube pues necesito más organización, por decirlo así. Y bueno, voy a empezar a enseñaros las cositas que uso para YouTube y ya luego más centrado en las clases. Bueno, para YouTube utilizo estas dos de aquí, una libreta y una agenda. Así que bueno, si alguno que está viendo este vídeo es youtuber y tal, pues esto le puede ayudar a organizarse mejor también. Y bueno, lo primero que os enseño es esta libreta de aquí, que es de una Glamour de hace muchísimo tiempo. Y bueno, en esta libretita es donde apunto yo pues todas las ideas que ustedes me dais, ideas que se me ocurren y etcétera. Luego tengo esta agenda de aquí, que es la agenda de Hugo, que tenéis un pros y contras en el canal, que os lo dejaré por aquí. Y bueno, la enseñé también en materia escolar, que también os lo dejo por aquí, para saber más o menos cuándo subo vídeo y todo esto. Y pues la utilizo, por ejemplo, el día 8 de septiembre subí el haul de verano del que os estoy hablando. Y ahí lo que voy poniendo es exactamente minutos y segundos en el que tengo que añadir una tarjetita de la que os estoy hablando. Pues según voy viendo el vídeo lo voy apuntando aquí, y cuando ya esté subido en YouTube se me hace más fácil ir directamente a ese minuto y poner la tarjetita. Y bueno, si he colaborado con alguna página, etcétera, también pongo el minuto en el que empiezo a hablar de esa página web hasta el minuto en el que acabo, para la hora de decírselo a las páginas web por correo electrónico, decirles exactamente en qué minuto pues hablo de su página. Y bueno, ya más lo que viene siendo clases, utilizo pues una libreta y una agenda. Voy a empezar con la agenda es esta de Mr. Wonderful, os la enseñé tanto en materia escolar y también os hice un pros y contras de la agenda, que os lo dejo por aquí también. La agenda ahora mismo la estoy utilizando en plan para mi día a día, donde voy apuntando pues, por ejemplo, estoy haciendo ejercicio y aquí voy apuntando la rutina que estoy haciendo ese día. Pues si tengo una boda, como el otro día que tuve una boda, lo pongo, le pongo la pegatinita Simona. Pero este 15 de septiembre, este jueves, yo ya empiezo las clases y aquí lo que voy a hacer es apuntar lo que viene siendo las tareas de clase, los exámenes y todo referido a las clases. Y las cosas que tenga que hacer día a día, las rutinas de ejercicio que esté haciendo o que me toque ese día, porque estoy haciendo rutinas de estas de reto de 30 días y cosas de estas, lo voy a apuntar en esta libretita de aquí, que es mi bullet journal, que lo he empezado nuevo. Que bueno, si queréis que os hable del bullet journal, pues me lo decís en los comentarios. Y nada, y ahora mismo lo que tengo pues son listas y el mes así un poco más a la vista grande. El siguiente truco o tip que os quiero dar, que a mí me ha funcionado muchísimo este curso académico que ha pasado, son los organizadores semanales y mensuales. Organizador semanal yo tengo por ejemplo de Mr. Wonderful, pero tenéis muchísimos en internet. Hay youtubers que hacen el suyo propio y lo podéis descargar. Yo utilizo los organizadores semanales para ir marcándome las cosas así en plan una vista semanal, igual que la agenda. Pero como os digo, la agenda es para poner las tareas que me van mandando en clase, y el organizador semanal yo lo uso para tener como una vista entera, todo lo que tengo que hacer esa semana. Sí que es verdad que es un poquillo parecido al bullet journal, pero hay cosas que pongo en el bullet journal que en el organizador semanal no lo pongo. Por ejemplo, pongo a las 6 gym time y ya está. Si tengo dentista, pues hasta ahora dentista y así. No pongo ahí las rutinas de ejercicios que estoy haciendo, eso es en el bullet. El organizador mensual
yo los buscaba por internet. Yo cogía y me imprimía el modelo que más me gustaba en chiquitito, una cosita así más o menos, y en una hoja entera, en un folio entero. El que era así chiquitito lo tenía aquí pegado en la pared de mi cuarto, encima de mi escritorio, y el grande, el de un folio, lo tenía en mi cartapacio o carpesano. Nada más abrirlo tenía ahí una fundita y ahí tenía yo tanto el organizador semanal como ese organizador mensual. Y en el organizador mensual yo lo que apunto son cuando tengo que hacer trabajos para clase, cuando tengo exámenes y poco más, cosas de clase más bien. Y eso me ayuda a ver cómo está ese mes de cargado, si tengo muchos exámenes, pocos exámenes, etc. Otra cosa que a mí me gustaba muchísimo era marcarme horas exactas de las cosas. No marcarse una hora de principio y de fin, porque eso parece que no, pero hace que te agobies más y no siempre lo vas a acabar cumpliendo. Obviamente tienen que ser horas realistas. Por ejemplo, yo antes salía a las 2:30, en lo que llegaba a mi casa más o menos a las 3 y media comía aproximadamente, o hasta las 4 menos cuarto. Y después decía, pues a las 4 hago la tarea. Pues no, porque yo cuando llegaba a mi casa y terminaba de comer, me gustaba relajarme un poco, descansar un poco en la cama, vídeos, algún reality, que en ese caso yo veía Volverías con tu ex, y sabía que a eso de las 4 yo no iba a estudiar, porque a las 4 yo era mi hora de relax, por decirlo así. Entonces yo me marcaba 4:30, 5 menos cuarto o 5 como mucho. Que os doy, o truquito, es de que marquéis las cosas por prioridad. Por ejemplo, si yo tengo un examen mañana de biología, por ejemplo, y hoy me han mandado tareas de química, filosofía y lengua, estaría estudiando biología. Luego, si mañana tengo filosofía y química, y tengo a primera filosofía y a segunda química, pues primero empiezo haciendo la tarea de filosofía y luego ya haría la de química. Bueno, aquí lo estaréis viendo un poco más o menos. También, como visteis, pues tengo tarea de lengua. Pero ¿qué pasa? Que mañana no tengo lengua, son las 11 de la tarde, estoy hecha polvo, o sea, no puedo más con mi alma, estoy súper saturada, he estudiado toda la tarde biología, ya hice 2 tareas y mañana no tengo lengua. Pues me puedo permitir no hacer la tarea de lengua porque mañana no tengo lengua, sino que la tengo pasado. Y eso es otra cosa que hay que hacerlo sí o sí, es decir, marcar las cosas por prioridad. Otro truco que os quiero dar sobre los organizadores, las agendas y todo esto, es de que toméis 5 o 10 minutos todas las noches antes de iros a dormir para organizaros el día siguiente. Y con esto pues os hablo del mismo punto de antes, de marcar las cosas con prioridad. Por ejemplo, lengua, pues no lo hice hoy, entonces en esos 5 o 10 minutos que tomo yo todas las noches, siempre lo hago, pues en esos 5 o 10 minutos pues me apuntaba, por ejemplo, que tengo que hacer tarea de lengua, entonces me ponía tarea de lengua. Otro tip o truco que os doy es de que toméis descanso. Parece que no, yo esto lo reconozco, que hay muchísimas veces que no lo he cumplido, pero es súper importante los descansos. No podéis estar 5 horas seguidas estudiando, sentados en el pupitre, estudiando. Hay que tomar descanso aproximadamente a la hora y media de estar estudiando, 2 horas como muchísimo. Mi memoria va a disminuir, por decirlo así, es decir, no voy a estar tan concentrada como estaba hace 5 minutos. Y bueno, los descansos los podéis hacer de 2 maneras. Yo he probado las 2 maneras y la que más me gusta es la segunda. Está el típico descanso que es por horas, de hora y media, pues descanso, y luego está marcándolo dependiendo de vuestros apuntes. A mí me gusta más marcármelo dependiendo de mis apuntes. Sí que es verdad que este está un poco pues ahí enlazado con el de las horas, pero a mí me gusta mucho más así de con los apuntes, porque me motivo mucho más. Yo, por ejemplo, suelo tardar en una asignatura que es de memoria en aprenderme una hoja entera, tanto por delante como por detrás, 1 hora aproximadamente. 45 minutos, 1 hora. Miro mis apuntes y veo que, por ejemplo, el punto 1 entero ocupa 1 hoja y media cara de la segunda hoja. Pues yo me estudiaría toda esa hoja y ese otro cachito y acabaría con el primer punto. Y sé que más o menos en eso voy a tardar 1 hora, 1 hora y 10, 1 hora y cuarto, cosas así. Entonces yo pues me aprendo todo ese primer punto y descanso un poquito, 5 o 10 minutos como mucho. Otro tip que os doy, u otro truco, es de que busquéis la hora perfecta para ustedes a estudiar. No todas las personas nos concentramos en la misma hora. Hay personas que se concentran más de madrugada, otras por la mañana, otras por la tarde. Depende mucho de la persona. Eso con los años y la práctica os vais dando cuenta de la hora perfecta para estudiar para ustedes. El siguiente tip o truco que os quiero dar con respecto a esto del estudio, y que yo hago siempre, pero es que siempre, es de que estemos cómodos a la hora de estudiar.
Para mí lo imprescindible para estudiar es quitarme los tenis, ponerme las babuchas, y si tengo un pantalón vaquero, quitármelo y ponerme el pijama, cogerme el pelo y quitarme sobre todo el sujetador. Bueno, los siguientes tips o trucos van a ser ya más de los apuntes en sí, porque también me habéis preguntado muchísimo eso de cómo tomo apuntes, etcétera. Bueno, yo mis apuntes siempre los hago a mano. Respecto a cómo tomo apuntes, yo por ejemplo el año pasado tenía CTM, la profesora ponía el PowerPoint e iba explicando y ya está. Algunos no tomaban apuntes porque luego ese PowerPoint la profesora nos lo subía al aula y lo cogíamos de ahí, pero yo sí hacía mis apuntes, iba apuntando las cosas más importantes. Y sobre todo lo que hacía era ir apuntando los puntos. Por ejemplo, punto 1, hidrosfera. Salía la definición, ponía la definición. 1.2, riesgo, pues ponía riesgo y ponía un poco los riesgos así, en plan resumen, los apartados y ya está. Y luego a la hora de hacerme mis apuntes en mi casa con los PowerPoint, los apuntes que nos daba ella así online y esos apuntes que había tomado yo, pues me iba haciendo mis propios apuntes. Y bueno, pues yo luego me iba haciendo mis apuntes a mano. Yo soy mucho de escribir las cosas porque yo creo que según vas haciendo los apuntes a mano ya se te van quedando las cosas. Entonces pues los iba haciendo a mano. Estos por ejemplo son de biología, el tema 1. El siguiente truco que os doy referido a los apuntes es de que utilicéis subrayadores de todos los colores que queráis. De verdad, yo uso 8 colores, que son 8 colores que sé que existen, de Staedtler, que bueno, ya lo he enseñado, y utilizaba un color para cada cosa. Para mí el amarillo es el típico color de destacar así lo importante, la definición, palabras clave que nunca se me quedan o que repito y repito y no se me quedan, etc. Y bueno, aquí en mis apuntes de glúcidos lo podéis ver que yo por ejemplo utilizaba el verde fosforito, el subrayador verde, para poner lo que son las funciones de cada cosa. Por ejemplo, la glucosa tiene función estructural. Luego, si hablaba de un enlace así como un poco general, como el enlace covalente, lo tenía en azul y encima en rosado. Y por ejemplo, dentro del enlace covalente hay muchos tipos de enlace, pues como el enlace hemiacetálico, entonces lo ponía subrayado por debajo de esos dos colores, el azul y el rosa. Otro truco o tip que yo utilizo en mis apuntes a la hora de estudiar y que me va súper bien es utilizar post-it de colores. Dependiendo de si es una definición chiquitita o más grande, utilizo un post-it pequeñito o más grande. Por ejemplo, ahora mismo estáis viendo varios post-it diferentes del azufre, calcio, el fósforo y el hierro. Esos post-it los utilizo para hacer como un esquema de esas definiciones. Este tema me tuve que aprender dónde se encuentra el azufre, el calcio, el cobalto, el cromo, el flúor, el fósforo, y es un pastel exagerado. Mira, el azufre pues se encuentran dos aminoácidos, la cisteína y la metionina, las cuales están presentes en todas las proteínas. Y bueno, para las personas que sois muy visuales como yo, pues esto os va a ir genial. Lo separaba aquí en el post-it en puntitos, luego a la hora de estudiar sabía que el azufre tenía 4 puntitos. El calcio tenía 2 puntitos. Otro truco o tip que os enseño, que a mí me fue súper bien, más bien de cara a la PAU, fue hacerme unos esquemas. Yo me hice uno de glúcidos, de lípidos, de proteínas, de los transportes a través de la membrana y de las mutaciones, que eran así temas que eran como muy pastel, por decirlo así. Entonces yo tenía pues mis esquemas aquí de una cara o 2 caras. Y lo mismo con los colores. Osamonosacáridos, pues ese apartado en plan que están osamonosacáridos y óxidos están en verde, pero a su vez osamonosacáridos está subrayado en rosa. ¿Y qué significa el rosa? Pues lo tengo al lado, que son solubles en agua, que son blancos, dulces y que caramelizan. Entonces todos los glúcidos que sean solubles en agua, blancos, que caramelicen y que sean dulces, pues lo tenía así subrayado en ese rosa. Otro truco tip que yo suelo hacer era esto de aquí, ¿vale? Ponerme un post-it de estos amarillo clarito que hay 800 millones, o yo tengo 800 millones. Y me ponía este post-it de aquí. Y en este post-it me iba poniendo los puntos. Ya os digo que en segundo de bachiller, filosofía son autores. Algunos ya lo sabéis, otros no. Y bueno, cada autor tiene sus 6 conceptos. Vale, pues tienes que aprenderte los 6 conceptos y varias cosillas más. Aunque bueno, esto también depende mucho de dónde seáis, etcétera. En Canarias por lo menos es así. Yo por ejemplo me aprendí el primer concepto, que como veis es este cachito de aquí nada más. Este es Marx, por ejemplo, y Capital, pues yo lo tenía en este cachito de aquí solamente. Entonces yo me aprendía el primer concepto de Marx, ¿vale?
me lo aprendía como os dije, lo escribía y tal. Y cuando me lo supiera, en este post-it ponía 1, capital. Y ya tengo aquí como que el primer concepto es capital y que ya me lo sé. Pues bueno, os ayuda para tener una vista rápida de los conceptos de Marx. Y otra cosa que hacía tanto para la PAU como a la hora de estudiar en clase era que solía de hablar el post-it por la mitad. Y aquí estáis viendo unos cuadraditos, ¿vale? Estos son los repasos que yo hacía de todo. Los cuadraditos de arriba son los cuadraditos que yo hice cuando estaba estudiando Marx para los exámenes de clase. Y esto me ayudó para saber cuántas veces me repasé estas 4 hojas de Marx. Me ayuda un poco pues a saber si voy bien preparada al examen, etc. Por el lado puse todo en plan de cuántas veces me repasé todo, como hice con los cuadraditos, pero para la PAU. Es de que no dejéis todo para el último día. ¿Quién es? ¿Quién es? Mira quién vino a saludar. Di hola. 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 Otro truco o tip que os doy, que lo he hecho prácticamente que toda mi vida, es de que no dejáis todo para el último día. No podéis hacer los apuntes y estudiar todo el último día, porque de verdad ni os va a dar tiempo y ni os va a salir bien el examen. Yo lo que suelo hacer es hacer los apuntes. Si lo vais haciendo día a día, vais dando el temario, muchísimo mejor, pero yo sé que esto muchas veces cuesta muchísimo. Por ejemplo, biología yo necesitaba 3-4 días para estudiarlo y 3 días para lo que viene siendo hacer los apuntes, porque son bastante. Entonces, pues si el examen es dentro de una semana y media, yo empezaba a hacer los apuntes, quedándome una semana y media, y les iba haciendo poco a poco, etc. Cuando los terminaba iba mirando cuántas hojas era y pues me iba marcando X cosas para cada día. Y algo que es súper importante, o que por lo menos para mí es imprescindible, es que el día antes del examen, ese día no podéis aprenderos nada. Ese día tiene que ser solamente repaso. Y ya sí que sí, nada más. Estos son todos mis tips y trucos de organización y de estudio, de cómo tomo apuntes y de todo esto. Que nada más, que hasta aquí el vídeo, que ya sabéis que si os ha gustado le podéis dar like y si os encanta añadirlo a favoritos. Suscríbete a mi canal si todavía no lo estás para que no te pierdas ningún vídeo. Y nada más, un besazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.